Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a todos y a todas a otro capítulo de Historias del Mundo Contemporáneo. Y yo creo que ya nos extrañaban, sí, ya nos extrañaban porque era una semana sin subir contenido, una semana de descanso, la Semana Santa. ¿Qué pasó en esta semana? Bueno, ha pasado de todo, la verdad. Y para poderlo relacionar con el contenido de hoy, con el capítulo de hoy, vamos a tener que decirles que ha sido una semana fatal, por decirlo así, y cabe la palabra claramente, para ser cristiano. ¿Por qué? Bueno, una parte porque la Semana Santa es la muerte de Cristo, y entonces es prácticamente una semana fatal para ser cristiano, o al menos en la historia. Otra parte es porque ha sido quemada, ¿no? La Catedral de Notre Dame, que es prácticamente una fuente histórica de la religión católica, de la religión cristiana en París, en Francia y en casi todo el mundo, porque es muy reconocida. Y también porque Cristiano Ronaldo ha sido eliminado de la Champions frente al Ajax, frente al equipo grande de Ámsterdam, de Países Bajos de Holanda. Y para poderlo relacionar es que hoy vamos a hablarles sobre el absolutismo monárquico del siglo XVIII y cómo se ha fundamentado este absolutismo en casi todos los países de Europa en ese momento. Y además de eso, cómo también en este siglo es fatal para ser cristiano, porque justamente va a empezar el secularismo otra vez a manos del liberalismo de esta doctrina, pero eso vamos a ver cómo se desarrolla hoy. Invitados especiales como siempre, esperen el próximo capítulo y por favor, aguanten. Bueno, hola otra vez. Aquí vamos a comenzar a hablarles sobre el absolutismo y cómo se ha fundamentado en el siglo XVIII, cuál es la relación que tiene también con el mercantilismo, ¿no? Porque justamente el absolutismo lo que va a hacer es promover ese mercantilismo y en las colonias más que todo. Y bueno, más que todo en el siglo XVIII, ¿qué es lo que pasa? Que hay una monarquía que se vuelve muy fuerte y prácticamente es un requisito previo de todo Estado poderoso y que tenga progreso, que haya una monarquía. O sea, si no hay progreso, si no hay poder, no hay monarquía. O sea, la monarquía fuerte es lo que hace que haya poder y que haya progreso. Además de eso, hay unos casos en los que justamente se ve en evidencia eso, que no hay una monarquía fuerte, por lo tanto no hay progreso. Por eso, digamos, estos casos son provincias unidas, que son las 7 regiones del norte de Holanda, que tuvieron muchas batallas con Francia y con Inglaterra y se disolvieron muy rápido. También lo que fue en Suecia, en Polonia y Venecia también, como esas pequeñas ciudades-estado que habían antes, que también tenían ese poder económico bastante fuerte, que por ejemplo Venecia no tuvo ese gran impacto porque, digamos, en ese momento estas ciudades junto con Polonia y Suecia quedaron estancadas y la economía era manejada por la tradición. Contrariamente a lo que pasaba en las monarquías como tal, porque uno diría que las monarquías son manejadas por la tradición, pero no, el monarca lo que intentaba era básicamente que haya un beneficio de todo el pueblo y dejar de lado esas tradiciones. Además, la monarquía, como les había dicho, se manejaba, digamos, gradualmente en los determinados países, ¿no? Digamos que por las clases sociales, por la parte económica e histórica. O sea, histórica es más que todo cómo se ha venido desarrollando el país. Por lo tanto, vamos a hablarles hoy sobre los países que tuvieron más fuerza de esa monarquía hasta los países que tuvieron la monarquía más débil. Por lo tanto, hay que comenzar con Rusia, porque Rusia es un extremo. En Rusia, el soberano tenía un poder ilimitado, prácticamente porque en ese país no había una nobleza. No había nobleza como la había en Europa de Occidente. Esa nobleza no tenía un sentido de unidad, era una nobleza prácticamente vana. Sí, entonces los intentos que tuvo que hizo la nobleza para, digamos, retomar ese poder, retomar o remoldear el régimen del gobierno no eran un peligro para el soberano, porque no era una nobleza unida. Además de eso, que en Rusia la independencia sacerdotal era bastante, digamos, fuerte, y ellos, o sea, los soberanos se nombraban a sí mismos y también se comulgaban a sí mismos. Así que aquí comienza la secularización y también aquí comienza cómo sería ese, digamos, progreso de esa semana fatal que ha tenido el cristianismo. Además de esto, existían cuerpos gubernamentales, claro, que ayudaban al soberano a limitar ese poder, y además lo ayudaban meramente hacia, digamos, en la parte judicial. ¿Para qué? Para la guerra y para asuntos del exterior, pero el soberano no estaba en necesidad de acatar
con estas problemáticas. Él tenía el poder ilimitado. Bueno, y en el segundo caso, que queda muy cerca de Rusia, claramente sería Prusia, o más bien Brandeburgo de Prusia, en el que Federico Guillermo I intentaría llegar a una administración más centralizada, y eso sería como prácticamente esa premisa del Estado moderno, intentar centralizar el poder, en el que él decía, Federico Guillermo I, el que el Estado no era diferente a su propia persona, así que prácticamente como el rey francés hace mucho tiempo decía que el Estado era él. Pero luego Federico II, su hijo, iba a decir que los poderes de la monarquía tenían que estar limitados, claramente, y eso se hizo, y de hecho se volvieron más constitucionales, entre comillas, y él comprendió que prácticamente había una diferencia entre los intereses del Estado y los intereses de él mismo. Había una diferencia entre él y el Estado, y él no era el Estado, prácticamente lo entendió, y de hecho eso que él entendió, Montesquieu influyó mucho en esas ideas, más que todo para que se diese la independencia de los órganos judiciales, porque estos órganos judiciales iban a intentar limitar el poder del soberano, o sea, de Federico II. Bueno, y justamente en Francia se supone que en la práctica era la más fuerte de todas, ¿no? La monarquía más fuerte, pero no, era la más débil. ¿Por qué? Porque, bueno, el ejército y la marina, o el ejército francés y la marina francesa, nada más obedecían a los reyes franceses, no al rey, a los reyes. O sea que prácticamente no había una unión como tal de Estado francés, sino que le respondían a varios reyes franceses, y además de estos que no, digamos, si no hay un Estado como tal, tampoco se podría hablar de una nación, ¿o sí? Bueno, que es una pregunta que nos podemos hacer, ¿quién crea a quién, no? Si la nación crea al Estado o el Estado crea la nación, pero la cuestión es que si es así, entonces claramente no hay un Estado francés como tal en el que se pueda responder, y no hay una unidad, y la habría nada más hasta después de la Revolución Francesa. Así que nos metemos en los reyes, que eran Luis XV y Luis XVI, que eran bastante tímidos, que si uno los compara con Napoleón se los lleva por encima, claramente en términos de la monarquía, porque Napoleón sí tenía la capacidad de asumir el papel tradicional que ellos no tenían, y de hecho los monarcas no tenían el poder que pintaban la teoría y no hicieron nada relevante, pasó en vano, y los que fueron relevantes fueron los ministros, claramente de Francia, en París, porque ellos, al menos muchos, o principalmente uno, fue el que influyó en el mercantilismo en Francia. Y claramente también se debía que no podía prosperar esta monarquía aquí, porque la sociedad francesa era un aglomerado de cuerpos privilegiados, que se podría decir que ahí, en ese aglomerado, entraría los parlaments, que serían prácticamente una docena de corporaciones legales hereditarias que funcionaban como cortes de apelación, simplemente, y prácticamente lo que harían era obstruir la formación del gobierno central. Pero bueno, la cuestión es que también aquí la iglesia seguía teniendo privilegios, más que todo en la parte de tribulación. Para eso es que las ciudades en Francia no llegaron a tener una influencia económica tan grande, no progresaron, y también la concentración del poder en la mano del soberano se vio afectada, ¿no? Claramente. ¿Y qué es lo que pasaba con los parlaments? Bueno, los parlaments, que era esta clase privilegiada, tuvo una confrontación justamente con la monarquía, con los reyes. ¿Por qué? Bueno, porque se supone, ¿no?, en el papel, o al menos ellos decían, que representaban los intereses del pueblo contra el soberano. Pero era mentira, porque ellos nada más lo que representaban eran los intereses de ellos mismos y de esa élite, por decirlo así. Pero igualmente esto mostró una gran repercusión en el pueblo francés, y quién sabe si esto fue la causa de la Revolución Francesa, o una de las causas de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, eso es una incógnita que tendremos para el próximo capítulo, o para que se la hagan ustedes. Y bueno, la cuestión nada más para decirles que Francia era la monarquía más grande, o al menos en el papel, que estaba cayendo y cayendo y cayendo a causa de las oposiciones internas en el país. Hola Frederica, muchísimas gracias por tenerme una vez más en tu programa. Y bueno, yo te vengo a hablar un poco sobre las monarquías y sus gobiernos, pero me centraré más que todo en España. Te comento, imagínate que en España en esa época estaba lejísimo de llegar a ser una España unificada. Y esta España se encontraba dividida política y territorialmente.
¿Cómo te parece que en 1714 se podría decir que hubo el surgimiento de la historia española moderna cuando imagínate que el rey Felipe V, bien avispado, tomó ventaja de la hostilidad de los catalanes durante la Guerra de la Sucesión Española y anuló en 1714 los grandes privilegios de Cataluña? Pero por otro lado, te comento y te voy a hablar sobre unos ilustres personajes de la época que eran los Habsburgo. No sé si los reconocerás, Ala. Estos tenían unas dificultades tan grandes y era que imagínate que tenían tanto territorio. Y ese territorio que tenían mayormente se podría decir que estaba ubicado en la Europa central. Pero imagínate que tenían dominio sobre Milán, Países Bajos, Nápoles, entre otros. Imagínate cómo iban a gobernar eso, eso queda muy lejos. Pero ¿cómo te parece que en el siglo XVIII se dieron varios intentos para poder modernizar y racionalizar su administración? Y esto sucedió en la primera década del reinado de Carlos VI. Y intentó mejorar la caótica estructura financiera que tenían, porque es que estaban más desorganizados económicamente esos guampitos. Lo cual, y si no lo hacían, porque esto perjudicaba mucho al imperio de los Habsburgo, imagínate. Y pues esto realmente no funcionó, y duraron estancados por más de 2 décadas en esas, imagínate, terrible. Y ellos se empezaron a avispar. Estos se avisparon cuando tuvieron el enfrentamiento con Prusia en 1740 y cuando tuvieron la pérdida de Silesia, que actualmente es gran parte de Polonia. Pero si no era por eso, realmente no hubiese habido un cambio. Pero ¿cómo te parece que para sustentar estos cambios, que dentro de ellos era mejorar su milicia y su ejército, se tuvo que aumentar el ingreso por las contribuciones, y esto se realizó mediante unas reformas financieras? Imagínate, los ahorcaron. ¿Y cómo te parece, fíjate tú, que en muchas provincias se redujo el control de heredades sobre la tributación? Pero claro, la burocracia fue creciendo y creciendo. Y gracias al crecimiento de la burocracia de los señores burócratas, imagínate, esto fue creciendo y esto exigió todos esos cambios. Y se dieron cuenta que lo que les faltaba era un imperio, imagínate, un imperio que realmente se conformara por personas con un interés verdadero, por un crecimiento de una monarquía centralizada. Y ahí, imagínate tú, es cuando se da el surgimiento de las instituciones centrales, como por ejemplo una Cancillería de Estado por Asuntos Extranjeros que surgió en 1742, una Cancillería unida por Austria y Bohemia en 1749 y un Consejo de Estado en 1760. Hola a todos, primero que todo quiero agradecer esta gran invitación a este maravilloso programa. Primero que todo a Frederick, porque en serio es un gran honor estar aquí. Hoy hablaremos un poco sobre el gobierno, los gobiernos y los monarcas. Lo que hay que entender, lo primero que hay que entender principalmente es que existen diferentes maneras de una monarquía. Tenemos el caso de una monarquía como la inglesa, que es una monarquía parlamentaria, mientras una Francia, que es una monarquía absoluta. Esto lo vamos a explicar un poco más tarde. Tenemos el caso de Inglaterra, que al ser una monarquía parlamentaria, los poderes se dividen entre el rey y el parlamento. Esto genera que el rey no tenga todo el poder, como sí sucede en Francia, que al ser una monarquía absoluta, en estos casos, pues, al ser una monarquía absoluta y muy del estilo de una monarquía divina, que sea esto decisión de Dios, de que Él fue escogido por Dios, pues esto principalmente nos deja el hecho de que nadie se le puede oponer. Mientras que Inglaterra es una monarquía parlamentaria, el rey no puede hacer lo que quiera, lo que nos genera pues algo como el parlamento.
que el Parlamento se encargue de la mayoría de las decisiones, mientras que el rey se encargue de otras. Podemos encontrar el caso de Jorge I y Jorge II, que se encontraban en una situación en la cual ellos podían tomar decisiones, eran muy importantes, eran determinantes, pero llegó un punto en el cual no podían hacer nada. No podían hacer nada, el Parlamento tomaba la mayoría de las decisiones, ellos decían, su intervención está bien, lo vamos a tener en cuenta, pero más nada. Todo esto podemos también sacarlo dentro del caso de los hanoverianos, pues también hubo cierta culpa en ellos por no intentarlo, por no ser más presentes en el gobierno, pero el Parlamento era el que lo determinaba. Fue pasando un tiempo y llegó Jorge III. Lo más interesante de eso es que él fue el primero en sacar a un ministro, es decir, despojó a un ministro de sus poderes, lo cual es sin duda un gran golpe. Esto supuso que la monarquía fuera tomando mucha más fuerza y que incluso el Parlamento se vieran problemas. Llegó un punto en el cual podríamos decir que la equidad de poder favorecía mucho más a la monarquía que al Parlamento. Entonces son esos conflictos que podríamos decir que ya no existen hoy en día en Inglaterra. Se ve más como un gobierno compartido en el cual un ministro trata de cooperar demasiado con un rey. Antes existía más esta lucha de poderes, porque hay que entender que la manera en la cual se venía haciendo, en donde se venía ejerciendo gobernar, era muy diferente, y más si tenemos en cuenta otros entornos. Un país que era la competencia como Francia se estaba rigiendo con una monarquía absoluta. Muchos decían en Inglaterra, ¿por qué no puede ser así? En cambio, también muchos pensadores han criticado esa manera de gobernar. Esta lucha, sin duda, es muy interesante. Muchas gracias.